Página 41. Derecho romano, por Eugène Petit, 1892. Capítulo 2. Desarrollo del derecho. Sección 27. Los plebiscitos como derecho documentado. Después de la caída de los decemviros, los comicios por centurias, que habían ratificado la ley de las 12 tablas, prosiguieron investidos del poder legislativo y le ejercieron solos, poco más o menos, al principio de este periodo. Pronto apareció una fuente importante de derecho escrito, los plebiscitos. Pero, sobre todo, el derecho no escrito es el que se desarrolla gracias a la interpretación de los jurisconsultos y al edicto de los magistrados. Sección 28. Las leyes. 1. Los comicios por curies se reunieron todavía bajo la República. Parece probable que la plebe fue admitida a tener participación en ellos y esta admisión debe ser anterior al año 545 a.C., en que un plebeyo fue nombrado jefe de una curia, curio maximes. Ver nota 1. Pero la preponderancia pasó a los comicios por centurias, cuya composición es más apropiada al nuevo estado social. También la competencia de las curies se redujo a ciertos negocios en que la religión estaba interesada, tales como la consagración de los testamentos, de las adrogaciones y la investidura de magistrados. Asimismo, se llega, hacia el fin del siglo VI, a que los patricios cesasen de dirigirse a estos comicios, y la asamblea de las curies fue desde entonces representada por los 30 lictores que estaban encargados de convocarlas. Ver notas 2. ¿Qué es un lictor? Las leyes 2. Los comicios por centurias adquieren, por consiguiente, el primer lugar y llegan al Comitatus Maximes. Dan su voto sobre los proyectos de leyes, que son propuestos frecuentemente por un cónsul, y, desde el año 415 a.C., las leyes centuriadas no tienen necesidad de ser ratificadas por el Senado, pues una ley publilio resuelve que la auctoritas patrum debe ser concedida antes del voto. Ver nota 3. En el siglo VI, entre los años 517 y 538, la organización de los comicios por centurias fue modificada, reciben un carácter más democrático, y la influencia de la riqueza fue atenuada. Mas los historiadores que atestiguan esta reforma no hacen conocer este punto al detalle. Acerca de esto no se puede hacer más que conjeturar, y solo es cierto el resultado. Ver nota 4. Las leyes 3. Por último, los comicios por tribus, que tienen su origen hacia el fin del siglo III, son bastante frecuentemente reunidos en este periodo. Sin embargo, no tienen más que una importancia secundaria, se les opone al Comitatus Maximes, bajo el nombre de Comitia Leviora. Ver nota 5. Y se ocupan, sobre todo, de la elección de los magistrados inferiores. Los magistrados que presiden los comicios por centurias o por tribus, cónsules o pretores, apenas si hacen votar más que las leyes relativas al derecho público. En cuanto al derecho privado, la actividad legislativa se manifiesta en los concilia plebis, presididos por los tribunos, y el interés durante este periodo se concentra sobre los plebiscitos. ¿Qué es un lictor? Es un funcionario público que hace de guardaespaldas de un magistrado. Los lictores fueron instituidos por el primer rey de Roma, Rómulo, quien nombró a 12 lictores para que lo asistieran. Livio U se refiere a 2 tradiciones en competencia por la razón de que Rómulo eligió ese número de lictores. La primera versión es que 12 fue el número de pájaros que aparecieron en el augurio, que habían presagiado el reino a Rómulo. La segunda versión, favorecida por Livio U, es que el número de lictores fue tomado de los reyes etruscos, que tenían un lictor designado de cada uno de sus 12 estados. Originalmente, los lictores fueron elegidos de la plebe, pero a lo largo de la mayor parte de la historia romana, parecían haber sido libertos. Los centuriones de las legiones también eran automáticamente elegibles para convertirse en lictores al retirarse del ejército. Sin embargo, eran definitivamente ciudadanos romanos, ya que vestían togas dentro de Roma. Un lictor tenía que ser un hombre fuerte, capaz de realizar un trabajo físico. Los lictores estaban exentos del servicio militar, recibían un salario fijo, de 600 sestercios, al comienzo del imperio, y se organizaban en una corporación. Por lo general,
fueron elegidos personalmente por el magistrado al que se suponía que debían servir, pero también es posible que fueran sorteados. Los lictores estaban asociados con comitia curiata y, probablemente, uno fue seleccionado originalmente de cada curia, ya que originalmente había 30 curii y 30 lictores, 24 para los 2 cónsules y 6 para el único pretor. La principal tarea del lictor era asistir como guardaespaldas a los magistrados que detentaban el imperium. Llevaban varas decoradas con faces y, fuera del pomerium, con hachas que simbolizaban el poder de ejecutar la pena capital. Los lictores dictatoriales tenían ejes incluso dentro del pomerium. Siguieron al magistrado a donde quiera que fuera, incluido el foro, su casa, los templos y los baños. Los lictores se organizaron en una línea ordenada ante él, con el praemes lictor, el lictor principal, directamente frente a él, esperando órdenes. Si había una multitud, los lictores abrían el camino y mantenían a salvo a su amo, apartando a todos excepto a las matronas romanas, a quienes se les concedía un honor especial. También tenían que pararse junto al magistrado cada vez que se dirigía a la multitud. Los magistrados solo podían prescindir de sus lictores si visitaban una ciudad libre o se dirigían a un magistrado de mayor rango. Los lictores también tenían deberes legales y penales, podían, por orden de su amo, arrestar ciudadanos romanos y castigarlos. A una virgen vestel se le concedía un lictor cuando se requería su presencia en una ceremonia pública. El grado de imperium del magistrado estaba simbolizado por el número de lictores que lo escoltaban. Dictador, 24 lictores fuera del pomerium, 12 dentro. Esta última regla fue ignorada a partir de la dictadura de Sulla. Emperador, originalmente 12 lictores, después de Domiciano 24 lictores. Rex y cónsul, 12 lictores. Procónsul, 11 lictores. Magister equitum, 6 lictores. Pretor, 6 lictores, 2 dentro del pomerio. Propretor y legatus, 5 lictores. Ediles curules, 2 lictores. Cuestores, 0 lictores en la ciudad de Roma, pero a los cuestores se les permitió tener faces en las provincias. Juez, 1 lictor. En ocasiones, se atribuían lictores a ciudadanos particulares en ocasiones especiales, como funerales o reuniones políticas, como muestra de respeto por parte de la ciudad. Sección 29. Los plebiscitos. Los plebiscitos eran las decisiones tomadas por la plebe en los concilia plebi sobre la proposición de un tribuno, y que se aplicaban desde luego a ella sola. Pero a partir de la ley Hortensia, en 468, regían lo mismo para los patricios que para los plebeyos. Desde entonces son verdaderas leyes, y los textos les dan en general esta calificación. 1. Nota. Cuando se hace referencia a la plebe, no se trata de una clase social. Es una parte de la población, que, con el tiempo, al ser más numerosa, adquirió relevancia y sin su apoyo, el Imperio Romano jamás podría florecer. Al grado llega la importancia de la plebe, que el solo abandono de una ciudad por esta, la ciudad quedaba desprotegida. Aunque votados en las asambleas en que domina el mayor número, emanan de la parte más prudente de la población. En efecto, el voto tiene lugar en la mayoría de las tribus. Ahora bien, los plebeyos pobres y todos los libertos estaban repartidos en las 4 tribus urbanas, mientras que las tribus rústicas, en número de 31, estaban compuestas, sobre todo, de propietarios territoriales. 2. Los plebiscitos relativos al derecho privado son numerosos durante los últimos siglos de la República. El periodo de la República duró de 509 a.C. hasta 27 a.C. Entre los más importantes, nosotros nos contentaremos con citar, la ley Cincia, sobre donaciones, año 550, la ley Aquilia, de fecha incierta, sobre el daño causado injustamente, la ley Falcidia, sobre los legados, año 714. Página 37 del PDF y 42 del libro físico.